Buenas noches, bienvenidos a las 8:45, hoy día viernes, último día del mes de julio. Estamos listos para arrancar con la conversación y pasarle revista a lo ocurrido a lo largo de la semana. Carmen Ortiz, bienvenida. Gracias, Juan Luis, buenas noches. Don Quique Godoy, bienvenido también. Buenas noches, y no quiero oír que mañana empiece el mejor mes del año. Ahorita lo vas a oir si tengo que darle el saludo a Pedro Trujillo. A ver, Pedro, ¿por qué es más lindo agosto? Terminamos la antesala del mejor mes del año. Pero explícale a nuestros televidentes por qué es más lindo el cumpleaños agosto. De Kiki mío. ¿De Quique también? No, es el cumpleaños de mi mamá, ese sí es. Bueno. No, es el mío, y entonces eso del mes más bonito del año, pues las mamás se lo ponen en mayo, los papás se lo ponen en junio, las abuelas en no sé qué, la CICIC también tuvo su mes, no sé qué, pues yo dejarme que tenga agosto, hombre. Que le ha ido bonito en el mes de julio a la CICIC, hay que decir la verdad. Fue su mes más bonito del año, pero abril ya lo había sido, mayo lo superó, junio y ahora julio fue mejor todavía para la CICIC. Pero sabes que intenso. Esto apenas empieza. Esto apenas empieza. Así que todavía no. No celebren tanto. ¿Te lo crees realmente, Quique, que viene mucho más? Todavía falta, es que hay cosas que todavía no han terminado de salir porque hay procesos en construcción. En construcción me refiero en que hay documentos de los allanamientos que hubo, pero una cantidad enorme de información que ha salido y no se ha logrado estructurar en casos. Señores, ¿cómo es posible que Juan Carlos Monzón se haya desvanecido? Que simplemente haya desaparecido del mapa. ¿Cómo es posible eso? Pues es la pregunta del millón, ¿verdad? Hay quienes dicen que el señor Juan Carlos Monzón simplemente ya no existe y otros que efectivamente está siendo protegido. Yo lo dije aquí una vez, es decir, él está vinculado a un caso en donde hay tanto militares como funcionarios como empresarios y díganme si no esto crea un círculo de seguridad y de protección que es lo único que justificaría que no se haya dado con su paradero. ¿Qué pasa si él ya no tuviera Estados Unidos? Pero en ese caso, a ver, para que sea del interés de Estados Unidos tendría que estar vinculado a un caso de lavado de dinero o a un caso de narcotráfico. Mira, el señor Barrera, ¿cuánto tiempo estuvo, digamos, desaparecido? ¿Un año? Un poco más. Un poco más de un año. Y prácticamente no se sabía nada. Y teníamos esta inquietud. El señor Monzón apenas lleva 3 meses, ¿no? Es decir, sí es mucho tiempo para lo que uno quisiera. 3 meses y medio. 3 meses y medio. Es mucho tiempo para lo que uno quisiera, pero no es tiempo para la desaparición que otros han tenido. Yo creo que está vivo, está controlado, no sé por quién, pero está controlado. Si no está controlado, su espíritu de supervivencia le va a hacer tomar una decisión que algunos no quieren que tome, sencillamente está controlado. Siéntate ahí, cállate ahí, ve CNN Plus y Canal Antiguo, ¿verdad? A las 8:25, y relájate. Y yo creo que está así. ¿O no estarán esperando un momento particular? Hablando justamente de todo esto. ¿Cuánto tiempo estuvo desaparecido también? Hasta que fue a comprar aquel... Bueno, y el señor de Nuncio, que estuvo desaparecido durante tanto tiempo hasta que fue a comprar un pavo, porque ya iba a ser Navidad, cerca del Aguilar Batres, se lo encuentra un reportero, anuncia que está por ahí el señor y rápidamente le caen y lo capturan. No, yo tengo una vecina que el marido fue a comprar tabaco y nunca volvió. Nunca volvió. Entonces... Esa es una película, pero... Es decir, que todo esto se da, hombre, que todo esto se da. A ver, señores, voy a hacer una pregunta más antes de que Pedro nos haga entrar en materia para discutir el primer tema de la noche. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan una declaración del presidente de la República respecto a que él no ha vuelto a ver a Roxana Valdetti desde el 8 de mayo pasado? Y entiendo que dijo que solo habían hablado unas pocas veces por teléfono. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se lo creen? ¿No se lo creen? Bueno, yo no, en lo personal no se lo creo. Yo creo que... ¿Que hablan más seguido? Si bien en un principio creo que hubo mucha fricción y hubo algún tipo de distanciamiento, ya a estas alturas del partido eso se tuvo que haber limado, sobre todo si se llegara a comprobar que hubo negocios de por medio, pues aparte es su socia, ¿no? Yo creo que esto pasó, va a sonar un poco a broma, pero entre broma y serio se le quedan a uno las cosas. ¿Recordáis cuando al presidente Clinton le preguntaba, ¿usted ha tenido sexo con la señora Lewinsky? Y decía, no. Bueno, pero oiga, es como que hay cosas evidentes, pero eso no es sexo, ¿no? Entonces esto es igual. ¿Usted habló con la licencia? No.
pero oiga usted la voz, sí, pero no hablé, ¿me entiende? O hablé, pero no por teléfono, que era como usted me preguntaba. No, yo no le preguntaba por eso. Yo entendí que se refería. Es absurdo porque además es como cuando te divorcias, siempre tienes que hablar con la madre de tus hijos. Esto es igual. Que Pedro pudo haber estado igual con ejemplo, Clinton, pero la analogía pero, de que no... Mira, pero hay una cosa, dice, de que no tragó el humo de la marihuana. La tensión está creciendo un poco más, porque el momento en el que 2 o 3 semanas más adelante tenga enfrente del el presidente Pérez Molina la solicitud de extradición, donde él autoriza la extradición, ahí va a ser eso va a ser un mal momento para él. Pero el otro tema es que también se rumora que la señora Valdetti, aún desde su casa o donde se encuentre, sigue moviendo sus hilos dentro del gobierno en algunos temas particulares que lógicamente le han de ser de interés. Bueno, en Aeronáutica esta semana que pasó hubo muchas destituciones y una de ellas era una persona muy cercana a la ex vicepresidenta y al día siguiente estaba reinstalada. Bueno, el poder, que la señora haya desaparecido no significa que el poder haya desaparecido. Claro. Ahí hay una estructura que la puedes ir limpiando y te puedes pegar X años y a lo mejor sigue habiendo sapos que no sabes que están ahí. Claro. Pedro, esta mañana amanecimos con la noticia de que el tercero de los 4 más recientes superintendentes de administración tributaria había sido capturado. Rudy Villeda, un funcionario del periodo de la Unidad Nacional de la Esperanza, que tenía prestigio por el hecho de que durante el tiempo que estuvo al frente de la SAT se alcanzaron y superaron las metas de recaudación que se establecieron. Y fue el único en ese gobierno. O sea, para efectos prácticos. Viernes de NP. A mí me llama mucho la atención, me llamó curiosamente la atención de uno de los funcionarios, no recuerdo ahora quién es, no sé si, creo que era el señor Funes, que salía en pijamado con el Ministerio Público en el cuarto. Digamos que fue sorpresivo. Que te caen a las 6 de la mañana. Sí, ¿Qué otro pero fíjate vas que a tener? a mí me llama la atención. Perdóneme, pero yo a las 6 de la mañana estoy trabajando. De una parte aquí, por eso hay que madrugar. Quien madruga, Dios le ayuda. Recuerden los que estén fichados. De una parte aquí no hay filtraciones, o las filtraciones son tan pocas que casi todos los operativos que vemos del Ministerio Público son eficientes. Eso es importante porque, ¿verdad?, a veces caían en vacío. Yo creo que esto responde a muchas cosas. El señor Iván Velázquez nos dijo aquí que cuándo era el mejor tiempo, cuando le preguntamos, que a veces había casualidades y no causalidades. Pero posiblemente sea así, ¿verdad? No tengo por qué dudarlo. Pero fíjate que hay una acusación del señor Valdizón en CNN. Solo nos maltratan a nosotros. Martes. Jueves, señor Iván. Jueves cae el alcalde del PP de Puerto Quetzal y una red familiar de 100 millones de quetzales, si mal no recuerdo. Viernes, ¡guac!, le caen a la UNE, vamos a hablar, no es la UNE, pero a la UNE, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser causalidad, puede ser causalidad o casualidad, pero bueno, lo que estamos viendo es la eficiencia de que el sistema, como bien, o contrariamente a lo que el señor Valdizón apuntaba, de que le caía a él, no, sino que hay un montón, hay una corrupción tan amplia, tan amplia, tan amplia. No tiene ni ideología ni color. Correcto. Y es lo que decía aquí, que es decir, estamos hablando de redes. Entonces, lógicamente, le entras a una, empiezas a tejer eso, a seguirle el hilo, se va extendiendo. Lógicamente, llega un momento en que estas como que van evolucionando, se van transformando, van mutando, van cambiando de cabezas. Hay cabezas de elefante, como hay cabezas de lombriz. Pero al final vamos a ir viendo otras personas que van a ir cayendo, tal vez no por este mismo caso, pero que van a estar vinculadas en alguna medida con esta otra banda criminal. Porque aparte, si vemos el caso que está ahorita en pantalla, el tema del Puerto San José, tiene cosas muy similares al caso de Chico Dólar. ¿Por qué el caso de Chico Dólar? Porque tiene precursores, tiene dólares, tiene alcaldes, tiene diputados. En este caso solo han caído los alcaldes. Falta que caigan los diputados de esta estructura, que muy probablemente habrá algunos ligámenes, porque el financiamiento que él conseguía se usaba después para financiar campañas, no solo la alcaldía, de alcaldías vecinas y de diputaciones en el departamento de Escuintla. Pero estos son casos que son más vinculados al crimen organizado y al narcotráfico dentro de la estructura aquella que nos enseñó Iván Velázquez Gómez en el informe. Pero el caso que salió hoy en la mañana es puramente corrupción del Estado. Así es. Una estructura de corrupción del Estado que en este caso en particular simplemente hubo una empresa que se le dio un beneficio fiscal a la que no tenía derecho y que la SAT
se extralimitó en sus funciones, es el argumento del Ministerio Público en este caso, porque esto no es viernes de CICIG, este fue viernes del Ministerio exclusivamente Público, MP. es exclusivamente el MP. Fiscalía de Delitos y es un proceso que Administrativos. tenían más de 5 años de estar empezando a trabajar, venían construyendo el caso, se había caído por momentos, se había levantado por momentos, pero se sabía quiénes eran los involucrados. Tarde o temprano este caso iba o a caer o a desaparecer. Aquí creo que estuvo el abogado en un programa y él dijo, ya le hemos advertido a lo que era el directorio, los que van a ser procesados tarde o temprano porque están tomando una decisión anómala. Esto Lo que era tú muy- dices. esto era mucha sorpresa, caso, de todos modos, pues. este es un caso en el que tiene mucho mérito el esposo de la ex magistrada Escobar, el señor Eugenio Fernández, al frente del Centro de Integración Familiar de los Jesuitas, que tiene en el aeropuerto La Aurora, como la Sociedad Protectora del Niño y la Asociación de Damas de San Vicente de Paúl, tiene una tienda libre de impuestos que Aprobada por el Congreso de la aprobada por República el medio de Congreso, ley. Que siguió los procedimientos. que genera buena parte de los ingresos que requieren esos centros, esas obras benéficas. Entonces ellos consideraron como una competencia desleal, pero además una competencia muy fuerte y muy seria para ellos, la instalación de una gran cantidad de tiendas de la Riviera, que es un emporio de comercialización de duty free prácticamente en todos los aeropuertos latinoamericanos, o por lo menos desde el norte Desde de el norte de América del Colombia Sur hacia acá. hasta Guatemala. Ellos manejan casi todos esos aeropuertos. Con el aeropuerto de Panamá tienen un control gigantesco, que ese es uno de los aeropuertos más transitados de todo el continente. Entonces, estos señores que ocuparon ese espacio vinieron a hacerle una competencia que consideraban desleal a las tiendas de las obras benéficas y iniciaron el proceso para investigar y para procesar, una vez que se dieron cuenta que en lugar de seguir el procedimiento que siguieron ellos, que fue ir al Congreso de la República a conseguir la exención de impuestos para la venta de sus mercancías, la Riviera solo lo había logrado por mecanismos administrativos de parte de la SAT. Hay 59 millones de quetzales que se cree que no fueron pagados durante el periodo en que la Riviera gozó de esa exoneración Que no quiere decir que necesariamente son 59 millones de quetzales que alguien se robó. Que En alguien- este momento el no. argumento No se es que pagó los Que el impuestos Estado por el no pagó consumidor. recibió. impuestos y los dejó de recibir el Estado, que es un beneficio fiscal que queda concretamente en la Riviera porque logra tener un precio más bajo de precio de venta sí. para el consumidor. Pero mira, final. ahí hay dos aspectos. Uno, el despojar a estas organizaciones que hacen obras de beneficencia de esos ingresos por la competencia desleal. Lo otro, el hecho de que al Estado no llegaron, no se canalizaron. Pero también me sorprende, aunque los interventores de Aeronáutica Civil no tengan responsabilidad en el caso, me parece imposible que alguien pueda llegar al aeropuerto y no percatarse de esa situación, que aunque no fuese su responsabilidad, tendría que haber denunciado Y hay también. una situación adicional ahí, perdón, Pedro, con el tema del área. El tema del área porque la Riviera tiene contractualmente menos espacio y paga menos espacio del que realmente ocupa en este momento. Y ese es un tema adicional que sí es responsabilidad de la aeronáutica y sí es responsabilidad de los administradores del aeropuerto físicamente. Pedro, cerré este No, yo a segmento. cerrar quiero dar un toque de un pensamiento liberal. Eso lo que te lleva a la pregunta es, ¿por qué tiene que haber tienda de exención impositiva? Al final son privilegios. Claro, te puede dar pena de los hermanos de San Vicente de Paúl, pero ¿por qué no te da pena de remar? ¿Por qué no te da pena de los niños tirados en la calle? ¿Por qué no te da pena del basura de la Santa Teresa? ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Por qué la exención impositiva? Entonces, cuando el Estado da exenciones impositivas de manera arbitraria, porque no hay otra manera de darla, Generas tu oportunidad. generas este tipo de cuestiones como pensamiento. Podemos aterrizar ideas, pero como pensamiento. El otro pensamiento es el que señalaba Carmen. Cuán poroso y permeable es nuestro Estado, cuyas autoridades pueden ser sobornadas o inducidas de alguna manera Convencidas. pues sí, convencidas simplemente a que Sean concedan cómplices. este tipo de O sea, alguien exoneraciones tuvo algún beneficio. saliendo de la Obviamente, Esto no se hizo De por gratis. obra y gratis. Y lo Obviamente. mejor o lo peor de todo es que al menos nosotros salimos perdiendo. Bueno. Aunque nadie se llevara nada, no hubo esos ingresos. Yo solamente estatales. quiero llamar la atención en un hecho que a veces pasa desapercibido y es esta labor pedagógica que ha tenido la CICIG y el Ministerio Público de informarnos en cada conferencia de prensa cómo es que estas bandas criminales funcionan. Yo creo que tenemos que mantener la atención en esto, porque aprende el Ministerio Público de su experiencia, de sus métodos de investigación. Aprenden los juzgados para poder comparar casos, poder identificar algunos vacíos legales que pueda haber o contradicciones legales incluso. Pero también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de aprender Claro. y darnos cuenta en qué estamos fallando y qué vamos a hacer para corregir estos
espantosos casos de A mí me corrupción. encanta el manejo ese justamente público que tiene ahora el Ministerio Público, de presentar, muy didáctico, pero que ya aprendieron ya muy bien esa dinámica. Recuerden que el PowerPoint lo trajo a Guatemala el señor Castresana de ingrata recordación. Vamos a la pausa comercial, volvemos dentro de muy poco.